Bienvenidos a todos. Hoy vamos a caminar juntos hacia el corazón de un misterio que es a la vez aterrador e increíblemente esperanzador. ¿Alguna vez has sentido una oscuridad repentina invadir tu paz? ¿Una sombra de miedo o ansiedad que parecía no tener causa terrenal? A menudo nos sentimos indefensos en estos momentos, buscando soluciones complejas. Pero el gran místico de nuestros tiempos, San Padre Pío, descubrió que el remedio para la mayor oscuridad espiritual no se encuentra en largos rituales complicados, sino en el sonido de un solo nombre. Él vio con sus propios ojos que el santo nombre de Jesús no es solo una palabra, es una vibración física de luz que hace que las fuerzas de la oscuridad huyan en agonía. Hoy exploramos el poder explosivo de ese nombre. Antes de entrar en esta luz, creemos un santuario justo aquí en este momento. Si hay una pesadez en tu corazón, una preocupación por un ser querido o un miedo que estás enfrentando, te invito a dejarlo en los comentarios de abajo. O si te faltan las palabras, simplemente escribe Amén. Y aquí está mi petición. Desplázate y encuentra el nombre de otra persona, un hermano o hermana que no conozcas, y respóndele con una palabra de fortaleza, diciéndole, Dios está contigo. Que nadie aquí rece solo. Para el Padre Pío, el mundo espiritual era tan visible y tangible como los muros de piedra del convento en San Giovanni Rotondo. Mientras nosotros caminamos por fe, a menudo luchando por sentir la presencia de lo divino, el Padre Pío vivió con el velo descorrido. Él veía a los ángeles, hablaba con las almas del purgatorio y quizás lo más desgarrador, participaba en combates físicos brutales con lo demoníaco. Pero en medio de estos encuentros aterradores, aprendió un secreto que deseaba desesperadamente transmitirnos. Aprendió que el enemigo, sin importar cuán ruidoso o aterrador sea, tiene un talón de Aquiles. Hay una frecuencia, un sonido, una realidad que la oscuridad no puede soportar. Se dice que en el silencio de su celda, el Padre Pío no solo rezaba el nombre de Jesús, él lo empuñaba. Para entender esto, debemos mirar la naturaleza de las batallas que libró. No eran meras luchas psicológicas o demonios metafóricos. Los hermanos en el convento a menudo escuchaban estruendos provenientes de su habitación a altas horas de la noche. Escuchaban los sonidos de una lucha, de golpes siendo asestados y de una voz gritando de dolor. Sin embargo, cuando corrían a ver cómo estaba por la mañana, lo encontraban exhausto, a veces magullado, pero poseído por una paz serena e inquebrantable. Una noche específica, el asalto fue particularmente abrumador. Las sombras en su habitación parecían fusionarse en una forma horrible, una manifestación de pura malicia, destinada a quebrantar su espíritu y detener su misión de salvar almas. El Padre Pío describió el miedo que naturalmente se apodera del corazón humano en tales momentos. El aire se volvió frío. El olor a azufre y podredumbre llenó el pequeño espacio. La entidad se burlaba de él, susurrando mentiras de desesperación, diciéndole que sus oraciones eran inútiles, que estaba abandonado, que el mundo pertenecía a la oscuridad. En ese momento de parálisis, cuando el miedo amenazaba con cerrar su garganta, el Padre Pío no recitó un largo exorcismo en latín. No tenía fuerzas para un debate teológico. En cambio, reunió cada onza de su voluntad, cada fragmento de su amor, y susurró una palabra: Jesús. Lo que sucedió después es el núcleo de nuestra reflexión de hoy. El Padre Pío relató más tarde a su director espiritual que, al salir el nombre de sus labios, la reacción en el reino espiritual fue instantánea y violenta. Vio el nombre no como meras ondas sonoras, sino como un proyectil dorado, una vibración de pura luz cegadora. En el momento en que ese nombre fue pronunciado con amor y confianza, la forma demoníaca no solo se fue, retrocedió. Se retorció como si se hubiera quemado.
La oscuridad no podía ocupar el mismo espacio que ese nombre. El santo se dio cuenta de que el nombre de Jesús lleva la sustancia misma de la presencia de Dios. Pronunciarlo es traer al Rey a la habitación. Debemos entender que para el Padre Pío, esto no era magia, era autoridad. Enseñó a sus hijos espirituales que la eficacia del santo nombre depende de la disposición del corazón. No es un hechizo que lanzamos, es una persona a la que llamamos. Cuando decimos Jesús, estamos invocando la totalidad de su sacrificio, su divinidad y su victoria sobre la muerte. Hay un relato profundo de una mujer que llegó a San Giovanni Rotondo, atormentada por terribles pensamientos intrusivos y una sensación de opresión que la había plagado durante años. Sentía que estaba perdiendo la cabeza, que estaba constantemente bajo ataque. Logró hablar con el Padre Pío en el confesionario. Esperaba que él le diera una penitencia dura o una rutina de oración compleja. En cambio, el santo la miró con sus penetrantes ojos oscuros, ojos que parecían leer la condición misma de su alma. Él le dijo suavemente: «Hija mía, cuando el enemigo susurra, no debes discutir. No debes intentar razonar con un mentiroso. Simplemente debes pronunciar el nombre de Jesús». Ella le preguntó: «Padre, ¿es así de simple?». Y el Padre Pío respondió con una convicción que la estremeció hasta la médula: «No es simple, es todo. Los demonios temen ese nombre más de lo que temen los fuegos del infierno, porque ese nombre es la llave que los dejó fuera del cielo. Úsalo como un escudo, úsalo como una espada». Él le explicó a ella y a nosotros que las vibraciones de ese nombre limpian la atmósfera espiritual. Así como un viento fuerte limpia el humo de una habitación, el santo nombre limpia la confusión y el miedo del alma. Le dijo que lo dijera silenciosamente en su corazón cada vez que las sombras se acercaran: «Jesús, sálvame. Jesús, te amo. Jesús». Semanas después, esta mujer regresó, transformada. La opresión había desaparecido. No había luchado contra la oscuridad. Simplemente había encendido la luz. Esta es la lección que el Padre Pío nos ofrece. A menudo intentamos luchar contra nuestras ansiedades y miedos con nuestra propia lógica. Intentamos salir de la oscuridad analizando. Pero el santo nos enseña que el intelecto es un arma pobre contra el ataque espiritual. El intelecto puede ser retorcido. El intelecto puede ser confundido, pero el nombre de Jesús es la verdad absoluta. La visión del Padre Pío sobre este poder se extendía más allá de la defensa personal. Veía el nombre de Jesús como una fuerza restauradora para el mundo. Hay una historia contada por uno de los frailes que lo asistía. Una tarde, trajeron a un hombre al monasterio, gritando y revolviéndose, claramente bajo la influencia de un espíritu demoníaco. Se había reunido una multitud, aterrorizada. La energía caótica era palpable. La gente estaba entrando en pánico. El Padre Pío se acercó a la escena. No gritó, no hizo alarde de su poder. Caminó con un paso lento y deliberado. A medida que se acercaba al hombre, los gritos se intensificaron. Una cacofonía de rabia. El Padre Pío se detuvo a unos pocos pies de distancia. No tocó al hombre. Simplemente lo miró con infinita compasión y susurró el nombre santo. Los testigos dicen que el cambio fue como un golpe físico. El hombre se puso rígido, luego colapsó en los brazos de quienes lo sostenían, llorando suavemente. La rabia se evaporó. La oscuridad huyó. Más tarde, cuando se le preguntó al respecto, el Padre Pío dijo: «Yo no hice nada, solo le recordé al enemigo quién estaba verdaderamente al mando». Esta es una distinción vital. El Padre Pío nunca reclamó este poder como propio. Él era simplemente el recipiente. Él entendía que el nombre de Jesús es el amén a toda la creación. Es el sonido ante el cual toda rodilla debe doblarse, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando lo pronunciaba,
se alineaba completamente con la voluntad de Dios, y en esa alineación no hay lugar para el mal. Pero profundicemos en lo que el Padre Pío quiso decir con la vibración de luz. En sus cartas a sus directores espirituales, el Padre Agostino y el Padre Benedetto, a menudo luchaba por encontrar palabras humanas para describir las realidades divinas. Hablaba de la dulzura del nombre. Decía que cuando rezaba el nombre de Jesús durante el rosario, podía sentir un calor físico extendiéndose por su pecho, un calor que actuaba como una barrera contra la frialdad del enemigo. Describió una visión donde el mundo estaba cubierto por una niebla gris, representando el pecado y la indiferencia de la humanidad. Pero dondequiera que un alma pronunciara el nombre de Jesús con amor, un pilar de luz atravesaba la niebla, conectando la tierra con el cielo. Vio que nosotros, en nuestras humildes oraciones, somos como faros. Cuando te sientas en tu habitación, quizás sintiéndote solo o asustado, y susurras, Jesús, estás encendiendo un faro que es visible para toda la corte del cielo y aterrador para las hordas del infierno. El Padre Pío nos advirtió, sin embargo, contra el uso del nombre en vano. Usar el nombre sin reverencia, o, peor aún, como una maldición, es tomar un arma de luz y arrastrarla por el barro. Hiere el corazón de Cristo. Instaba a sus hijos espirituales a tratar el nombre como una joya preciosa, a sostenerlo en sus bocas como la Eucaristía misma. Hubo un tiempo en que un joven, lleno del orgullo del intelecto y el escepticismo, vino a desafiar al Padre Pío. Quería debatir la existencia del diablo. Se reía de la idea de demonios, vibraciones y guerra espiritual. El Padre Pío lo escuchó pacientemente, con el rostro marcado por un conocimiento doloroso. Cuando el joven terminó su diatriba, el Padre Pío se inclinó hacia adelante y tomó su mano. Los estigmas del santo estaban cubiertos por sus mitones, pero el joven podía sentir el calor que emanaba de las heridas. El Padre Pío lo miró a los ojos y dijo, «Hijo mío, el diablo es solo un mito para aquellos que no intentan resistirlo, pero en el momento en que intentes escalar hacia Dios, sentirás el peso de las cadenas que dices que no existen». Luego le dio al joven una instrucción simple. «Esta noche, antes de dormir, simplemente di el nombre de Jesús 3 veces y pídele que te muestre la verdad». El joven se fue, conmocionado por la intensidad del fraile. Esa noche, en la privacidad de su habitación, sintiéndose tonto, hizo lo que se le dijo. Susurró, «Jesús, Jesús, Jesús». Más tarde testificó que en ese silencio, la arrogancia intelectual que había construido una fortaleza alrededor de su corazón se derrumbó. Sintió una repentina y abrumadora sensación de ser amado, una presencia tan pura que lo llevó a las lágrimas. Se dio cuenta de que el nombre no era solo una palabra, era un puente. Regresó al Padre Pío al día siguiente, no para discutir, sino para confesarse. Esto nos lleva a la aplicación práctica de este gran misterio en nuestras propias vidas. Estamos viviendo en tiempos que a menudo son confusos y oscuros. Enfrentamos batallas en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestras finanzas y en nuestras mentes. Es fácil sentirse abrumado. Es fácil sentir que el enemigo está ganando. El Padre Pío se está acercando a nosotros a través de esta enseñanza hoy. Nos está diciendo, no tengas miedo del ruido del mundo. No tengas miedo de las sombras. Se te ha dado el nombre que está por encima de todo otro nombre. Cuando te despiertes en medio de la noche, invadido por una preocupación repentina sobre el futuro, no dejes que tu mente gire en 1000 escenarios. Detente, respira y susurra, Jesús. Visualiza ese nombre como una luz que empuja hacia atrás la oscuridad en tu habitación. Cuando estés en un conflicto con un ser querido y la ira esté aumentando y te sientas tentado a decir palabras que herirán, haz una pausa. Di su nombre internamente. Jesús, trae tu paz. Encontrarás que la ira pierde su agarre. La vibración de su nombre calma la tormenta.
Cuando estés caminando hacia una situación que te aterroriza, una cita médica, una reunión difícil, una noche solitaria, ármate. No necesitas gritar. La autoridad no está en el volumen, está en la verdad. Jesús, yo confío en ti. El Padre Pío vio huir a los demonios, no porque él fuera el Padre Pío, sino porque se aferró a Jesús. Él quiere que sepamos que el diablo es, en sus famosas palabras, un perro encadenado. Puede ladrar, puede gruñir, puede aterrorizar, pero no puede morder a menos que nos acerquemos demasiado. Y la forma en que mantenemos nuestra distancia, la forma en que nos mantenemos a salvo, es permaneciendo dentro del sonido del santo nombre. Recordemos también el poder de este nombre en la hora de la muerte. El Padre Pío asistió a muchos lechos de muerte. Vio la lucha final que a menudo tiene lugar por un alma. Observó que para aquellos que tenían el hábito de pronunciar el nombre de Jesús durante sus vidas, la transición era diferente. Tenían una contraseña, tenían una canción que sabían de memoria. Cuando las sombras de la mortalidad se cerraban, susurraban Jesús y la luz corría a su encuentro. Hay un hermoso relato de un viejo campesino del pueblo que estaba muriendo. Era un hombre simple, sin educación, que conocía muy pocas oraciones. Tenía miedo de morir, miedo del juicio. El Padre Pío se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano áspera. El hombre estaba agitado, viendo formas oscuras en las esquinas de la habitación. El Padre Pío se inclinó cerca de su oído y dijo: «No los mires. Mírame a mí y di conmigo: Jesús, María». El hombre luchó, con la respiración entrecortada. Jesús, María. El Padre Pío lo repitió. Un ritmo constante de paz. Jesús, María. Lentamente, la respiración del hombre se calmó. El miedo abandonó sus ojos, reemplazado por una mirada de asombro, como si estuviera viendo un amanecer sobre las colinas que había cultivado toda su vida. Apretó la mano del Padre Pío, susurró los nombres una última vez y falleció pacíficamente. El Padre Pío confirmó más tarde que el hombre había sido escoltado por la Reina del Cielo misma. El nombre había abierto la puerta. Entonces, ¿cómo cultivamos este poder? Comienza con pequeños pasos. Comienza haciendo del santo nombre la banda sonora de nuestra vida interior. El Padre Pío rezaba el rosario constantemente porque es una oración que se centra en el nombre de Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 50 veces, 100 veces al día, él vibraba con esa luz. Podemos empezar hoy. Podemos decidir que cuando sintamos el primer pinchazo de irritación, la primera sombra de miedo, el primer susurro de tentación, no nos involucraremos con la oscuridad. Simplemente encenderemos la luz. Imagina por un momento cómo serían nuestras vidas si realmente creyéramos lo que vio el Padre Pío. Imagina si creyéramos que el nombre de Jesús tiene el poder de cambiar la atmósfera de nuestros hogares. Imagina si lo pronunciáramos sobre nuestros hijos mientras duermen, sellándolos en esa protección. Imagina si lo susurráramos sobre nuestras facturas, nuestras enfermedades, nuestras dudas. Los demonios huyen porque no pueden soportar el recordatorio de su derrota. No pueden soportar la presencia de aquel que es amor. Y cuando pronuncias su nombre, te estás convirtiendo en un recipiente de ese amor. Cerremos con una imagen final de la vida de este gran santo. Hacia el final de su vida, el Padre Pío estaba débil, su cuerpo desgastado por los estigmas y el flujo interminable de peregrinos. Apenas podía caminar, pero durante la celebración de la misa, en el momento de la consagración, cuando elevaba la hostia, el cuerpo de Cristo, su rostro se transformaba, las líneas de dolor desaparecían, y contemplaba la Eucaristía con una mirada de amor ardiente. En ese silencio, toda la iglesia se quedaba quieta. La gente testificó que podían sentir un poder irradiando desde el altar. Era la presencia de Jesús,
Y en esa presencia no había lugar para el miedo, no había lugar para lo demoníaco, solo había la victoria del Cordero. El Padre Pío te invita a esa victoria hoy. No necesitas ser un místico, no necesitas ver visiones, solo necesitas confiar en el nombre. Mientras sigues con tu día, o mientras reclinas la cabeza para dormir esta noche, recuerda la autoridad que se te ha dado. Si vienen las sombras, no debatas con ellas, no les temas, simplemente pronuncia el nombre, Jesús. Que la luz de ese santo nombre te rodee, te proteja y te llene de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga a todos.